Hermanos queridos, es un privilegio muy grande el que tenemos al poder abrir la palabra del Señor cada vez que nos reunimos. Y no hay cosa más preciosa que oír la voz de nuestro Padre, quien nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no vamos a oír su voz? ¿Cómo no escuchar lo que Él tiene que decir? Amén. Quiero invitarle a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 15, por favor. Y la semana anterior comenzamos a estudiar acerca de lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Aprendimos la semana anterior que concilio es una palabra que quiere decir una reunión de los líderes, las principales autoridades, en este caso de la iglesia, que se reúnen para tratar un problema. ¿Qué problema? Bueno, resulta que de una gran bendición de Dios también pueden surgir inconvenientes. Y la gran bendición es que Dios estaba alcanzando con su evangelio a los pueblos gentiles, aquellos pueblos que eran paganos y que no habían conocido al Dios verdadero. Esa es la grande misericordia de Dios, que a pesar de que nosotros, al igual que las personas gentiles de la Biblia, estando en la idolatría, en nuestro pecado, en la ignorancia, Dios, en su infinita misericordia, nos llama por medio del evangelio. Eso era lo que Dios estaba haciendo a través del ministerio de Pablo y de Bernabé. Personas que toda su vida adoraban dioses falsos, que cometían pecados atroces en contra de la ley de Dios, fueron alcanzados por misericordia para que conozcan a Cristo, el Señor y Salvador. Pero esto provocó algunos inconvenientes en los creyentes judíos. Y entonces dice la Escritura en los primeros versículos del capítulo 15 de Hechos que llegaron estos maestros judaizantes a decir en la iglesia de Antioquía, que era la gran iglesia gentil de esa época, que si ellos no se circuncidaban, no podían ser salvos. Discutiendo con ellos, los apóstoles deciden ir a Jerusalén, y cuando llegan a Jerusalén y cuentan las maravillas que Dios había hecho en el pueblo gentil, se encuentran con que hay hermanos judíos que antes eran fariseos, que dicen que es necesario que los creyentes gentiles se circunciden. Y entonces la iglesia se reúne, los principales autoridades de la iglesia, los ancianos y los apóstoles de Jerusalén, se reúnen para tratar este problema. Y esto es lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, lo que comenzamos a ver la semana anterior, pero quiero que recordemos que esto es sumamente importante, porque el evangelio estaba siendo atacado, la suficiencia del evangelio. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo o la suficiencia del evangelio, queremos decir esta verdad bíblica de que Cristo es suficiente para salvar, que la salvación es por gracia y que se recibe por la fe y que únicamente esa es la única manera en que somos salvos y no hay que hacer nada ni añadirle nada a la obra de Cristo, que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al pagar por nuestros pecados es suficiente para otorgar el perdón a todos aquellos que creen en el Señor. Toda obra nuestra, todo mérito, toda acción que nosotros podamos añadirle está fuera de lugar. Todo lo que nosotros podamos añadirle a la obra de Cristo atenta contra la suficiencia de Cristo. Cada vez que nosotros decimos que no es suficiente con creer en Cristo, hay que bautizarse, hay que obedecer los mandamientos, cosas que son buenas, pero si nosotros decimos que esas cosas hay que hacerlas y que no es simplemente creer, sino que hay que hacer esas cosas también, estamos diciendo que Cristo no es suficiente para salvar. Necesitamos algo más. ¿Me comprende? Y por eso era tan importante que se reuniera esta iglesia. Y de la reunión que tienen los líderes, ellos aclaran el evangelio. Ellos sacan las impurezas del evangelio que estos maestros estaban enseñando, y el evangelio queda presentado de una manera más clara. Y hay tres verdades que vamos a ver aquí, que están dentro de este texto, tres verdades del evangelio que pudieron aclararse en este concilio. La primera es la igualdad que ofrece el evangelio. La segunda es la libertad que ofrece el evangelio.
Y la tercera es la unidad del Evangelio. La igualdad, la libertad y la unidad. Esas son cosas que el Evangelio provee y que ayudaron a que pudieran solucionar este problema. Era tan serio este problema que si no se solucionaba de manera correcta, pudiera haber causado una división en la iglesia. Quizás se hubiera dividido entre una iglesia gentil y una iglesia judía. Por un lado, una iglesia gentil que reconocía que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que Dios perdona toda nuestra idolatría, nuestro pecado, lo cual enseña la Biblia. Y por otro lado, hubiera habido una iglesia judía que hubiera considerado que la única forma de ser salvo, la única forma de beneficiarse de la obra de Cristo era haciéndose parte del pueblo de Israel. Porque eso era lo que proponían los judaizantes a través de la circuncisión. Aprendimos que la circuncisión era una señal de pertenecer al pueblo de Dios. Y lo que ellos estaban diciendo era, estos gentiles, muy bien, ellos reconocen a Cristo, a Jesús, que es el Mesías del pueblo de Israel, pero ellos no pueden participar de los beneficios del Mesías si primero ellos no se hacen parte del pueblo de Israel. Por eso tienen que circuncidarse. Y entonces se reúnen los apóstoles. Entonces vemos aquí que primeramente vemos que hay tres intervenciones. Primero tenemos a Pedro, después tenemos a Pablo y Bernabé, y finalmente tenemos a Jacobo, en lo cual nos vamos a centrar hoy día, pero quiero repasar un poquito de la semana anterior. La semana anterior vimos cómo los ancianos, versículo 6, la palabra del Señor dice que los ancianos se reúnen. Vamos a leer desde versículo 6 en adelante una vez más, para recordar lo que la palabra nos dice. Y dice así la palabra del Señor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bendito sea el Señor por su palabra. Vemos entonces que este es el concilio, la reunión de las autoridades eclesiásticas, los ancianos y los apóstoles, para resolver este problema de si era necesario o no que los gentiles fueran circuncidados. Que hubiera paz en la iglesia, porque había mucha discusión sobre este tema. Y estas tres verdades que se revelan aquí, la unidad, la igualdad que el Evangelio nos ofrece, la libertad que el Evangelio nos ofrece y la unidad a la cual nos llama el Evangelio, son verdades que tienen que guiar nuestra vida y ayudarnos en los momentos, específicamente cuando tenemos que resolver problemas entre hermanos. Siempre lo que debe guiar la forma en que debemos resolver nuestros conflictos, porque van a haber, y los hay siempre, es el Evangelio.
es vivir el Evangelio. La iglesia es llamada no solo a creer el Evangelio, la iglesia es llamada no solo a predicar el Evangelio, la iglesia debe vivir el Evangelio. Si predicamos el Evangelio y no lo vivimos, estamos contradiciendo el Evangelio. Si el Evangelio no nos enseña a resolver los problemas de una manera digna del Señor, no tiene sentido decir que creemos en Cristo. El Evangelio cambia nuestra vida. El Evangelio es nuestra forma de vivir. Y esto quedó claro aquí en este concilio. Vamos a recordar lo que fue la primera intervención. Dice versículo 6 que se reunieron los apóstoles y los ancianos. Lo interesante es que aquí se toma en cuenta la voz de los ancianos, no solo de los apóstoles. En ese tiempo todavía estaba el ministerio apostólico, como vemos, de los 12 discípulos, pero también es considerada la voz de los ancianos. La palabra anciano, pastor, obispo, son palabras para referirse a aquellos varones que cumplen ciertos requisitos y que son llamados por Dios para pastorear, para enseñar a la iglesia de Dios en base a lo que los apóstoles ya dejaron establecidos en la Sagrada Escritura. Y en ese tiempo ya comenzaron a levantarse ciertos varones que fueron ordenados, reconocidos como ancianos. Y juntamente con los apóstoles se reúnen para tratar este problema. La semana anterior vimos que a lo largo de la historia fue necesario que muchas veces se reunieran los ministros de la palabra a defender el Evangelio, a definir la doctrina en contra del error. Muy bien, entonces tenemos la intervención de Pedro y vimos cómo Pedro, en su argumento, para poder él decir por qué causa los creyentes gentiles no deben ser circuncidados. Esto es, no necesariamente los gentiles tienen que hacerse del pueblo de Dios para poder recibir los beneficios de Cristo. Pedro va a relatar la experiencia que él tuvo predicando el Evangelio a los gentiles. Hace 10 años atrás de lo que ocurre este concilio aproximadamente, Pedro había visitado la casa de Cornelio, guiado por Dios, y le había predicado a este grupo de gentiles, y él recuerda que ahí ocurrió algo sorprendente. Mientras ellos oían el Evangelio, creyeron, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y vieron las señales que Dios había establecido, que eran el hablar en diferentes idiomas, el hablar en lenguas. Entonces Pedro va a decir aquí su argumento, que la razón por la cual no hay que poner la carga de la circuncisión y de guardar los ritos y los mandamientos del Antiguo Testamento es porque Dios ya hizo una obra en los gentiles. Dios les dio el Espíritu Santo. Y no les dio el Espíritu Santo porque ellos hubieran guardado la ley. Se los dio por gracia. Y aquí viene el primer aspecto de la igualdad. Versículo 8 y 9 dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo que va a decir Pablo aquí es impactante. Perdón, lo que dice Pedro. La otra vez mi confusión era con Pedro y Pablo. Ahora tengo que poner un letrero aquí que diga Pedro y no Pablo, ¿no es cierto? Cada vez que predico de Pablo, hablo de Pedro. Y cada vez que predico de Pedro, hablo de Pablo. Tanta confusión, ¿no es cierto? Es porque los dos comienzan con P. Muy bien. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que está recordándoles. Cuando vino el Pentecostés, ¿se acuerdan lo que ocurrió? Los discípulos, que eran mayormente judíos, recibieron el Espíritu y comenzaron a publicar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y Pedro le va a decir, el mismo Espíritu que nos dio a nosotros, se los dio a ellos también, el día en que yo prediqué en la casa de Cornelio. Lo que está diciendo Pedro es que la misma obra del Espíritu que Dios hizo en los gentiles, la misma obra del Espíritu que Dios hizo entre los judíos, la misma obra hizo entre los gentiles. ¿Por qué añadirle algo más si Dios ya hizo la obra de Dios en ellos? ¿Por qué pensar que es necesario añadirle algo más a la fe de estas personas si Dios ya dio testimonio de que ellos creían y les dio el Espíritu? ¿Sabe que tomando en cuenta esto más adelante, Pablo en una de sus cartas les recuerda a sus lectores que también estaban luchando con maestros judaizantes y les dice:
¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes recibieron el Espíritu no por las obras de la ley, por el oír con fe, por la fe, por la gracia. Entonces está diciendo a los judíos, está diciendo, miren hermanos, nosotros somos el pueblo de Israel, somos judíos, Dios prometió hacer una obra, Dios prometió en el nuevo pacto que iba a poner su Espíritu dentro de nosotros. ¿Sabe qué? Lo mismo está haciendo con los gentiles. Le está dando el mismo Espíritu que nos dio a nosotros. Y después continúa Pedro su argumento y dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de ellos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? Está diciendo, esto de nosotros por mucho tiempo tratamos de cumplir los mandamientos y entendimos que no podíamos ser justificados por las obras de la ley, porque ahora ustedes quieren poner esa carga en aquellos en los cuales Dios ha hecho una obra por gracia. Y esto es muy importante, hermanos. Esto se llama legalismo. Cuidado, porque a veces no entendemos lo que es el legalismo. Legalismo es toda obra que se le añade a la obra de Cristo para ser salvo. Es cuando le añadimos a algo para descansar en nuestra salvación en vez de descansar solo en la gracia. En el día de hoy podemos cometer este error cuando nosotros, creyendo en el Señor Jesucristo, pensamos que su amor por nosotros depende de nuestra obediencia. No, es solo por gracia. Es por eso que una y otra vez, cada domingo que participamos de la Cena del Señor, a través del pan y a través de la copa, estamos recordando continuamente que la razón por la cual Dios nos ama, la razón por la cual Él siempre va a estar con nosotros, la razón por la cual Él va a completar su obra, la razón por que finalmente estaremos en cielo nueva, tierra nueva, no es por nada de nosotros, ni aún por nuestra obediencia después de convertirnos, sino es solo por gracia, solo por la obra de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Y entonces Pedro termina con estas palabras. Ahora, versículo 11, creemos, y mira lo que dice Pedro ahora, creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mire, primero Pedro habla de los gentiles y después va a hablar a los judíos. Y aquí está mostrando la unidad del Evangelio. Le dice a los creyentes judíos, miren, ellos, los gentiles, recibieron el mismo espíritu que nosotros hemos recibido. Pero ahora les dice, miren, nosotros seremos salvos por gracia, al igual que Dios salvó por gracia a ellos. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro con esto a los creyentes judíos? Por más que seamos judíos, por más que hayamos nacido en el pueblo que tenía el conocimiento de la palabra, por más que hayamos vivido bajo los mandamientos de Dios, estamos tan necesitados de la gracia que cualquier gentil pagano que es alcanzado por la gracia de Dios. Esto es igualdad en el Evangelio. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que delante del Señor ya no hay gentil, no hay judío, ni romano, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, refiriéndose a que todos estamos necesitados de la gracia, de que todos somos salvos por una misma gracia y por la misma obra de Cristo y por la misma obra del Espíritu Santo. Esto nos pone en nuestro lugar. Esto nos pone correctamente y quita y disipa todo orgullo que pueda haber en nuestro corazón. Muchas veces los que hemos sido criados en un hogar cristiano, yo tengo la bendición de ser la tercera generación de creyentes en mi familia. Mis abuelos fueron los primeros que conocieron al Señor. Luego todos mis tíos, y no solo conocieron al Señor, están sirviendo al Señor, y luego yo, y los de mi generación, mi hermana y mis primos. Pero ¿sabe qué? Aunque ya hemos nacido en un hogar cristiano, aunque nunca practicamos la idolatría como las demás personas, nosotros estábamos tan necesitados de la gracia igual que todos. Y lo mismo podemos decir nosotros aquí. Nuestra iglesia tiene que tener las puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiere buscar a Dios. No importa cómo haya sido su vida. No importa cuán hundido esté en el pecado. No importa cuán apestoso esté de tanta maldad e inmoralidad. Esa persona puede ser alcanzada por la misma gracia con la cual Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros estábamos necesitados por la misma gracia. Siempre tenemos que volver a la verdad del Evangelio para que nuestro corazón tenga la actitud correcta.
Y por eso los judíos debían amar a sus hermanos gentiles y no creerse superiores y no considerarlos como creyentes de segunda categoría, porque ambos fueron salvos por la misma obra de Dios y por la misma gracia. Como dice Pedro aquí, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La obra de Dios es la misma, la necesidad de la gracia es la misma. Y esta igualdad en el Evangelio nos lleva al amor, nos lleva a la humildad, a amarnos unos a otros. Amén, hermanos. Y esta verdad deberían entender. Mire, aquí no es solamente un problema que trata con la suficiencia del Evangelio, lo cual ya es importante. Trata del corazón de los judíos, de cómo ellos necesitaban, a pesar de que habían creído en el Mesías, necesitaban comprender más, de una manera más grandiosa el Evangelio. Necesitaban comprender más el Evangelio para que pudieran entender por qué tenían que aceptar a los creyentes gentiles. Por favor, hagamos silencio y no distraigamos a los que están escuchando la palabra. Este no es el momento para revisar WhatsApp ni para conversar. Y entonces tenemos la segunda intervención. La intervención de Bernabé y Saulo, versículo 12. Tenemos esta sección muy cortita, donde dice que entonces, después de la intervención de Pedro, dice que toda la multitud cayó. O sea, quedaron en silencio. Fue tan impactante quizás lo que Pedro decía, que la multitud cayó. Y entonces, ¿qué dice? Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No se nos dan detalles, pero se dice que quizás para reforzar lo que Pedro había dicho, Pablo y Bernabé le van a decir: nosotros, esto que cuenta Pedro, de cómo el Evangelio llegó a los gentiles en la casa de Cornelio, nosotros lo hemos experimentado en todas las ciudades donde hemos ido. Todas las ciudades que visitaron Bernabé y Pablo eran ciudades paganas. Habían judíos, pero mayormente la obra de Dios la hizo entre los gentiles. Y entonces ellos dan testimonio diciendo: estamos de acuerdo con lo que dice Pedro. Nosotros hemos visto las señales de que Dios ha hecho una obra de Dios. Esto es muy importante. Estas señales, la conversión de los gentiles, que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías, que recibieran el Espíritu Santo, que hubiera una transformación en sus vidas, eran señales que Dios había prometido ya en el antiguo pacto. La semana anterior leímos el texto que decía que en los postreros tiempos haré un nuevo pacto con la casa de Israel y pondré mi espíritu en sus corazones y haré que anden en mi mandamiento. ¿Y sabe qué? Aunque da la impresión de que ese nuevo pacto iba a ser solo con la nación de Israel, vemos en el Nuevo Testamento que exactamente lo que Dios prometió hacer en el nuevo pacto para el pueblo de Israel es lo que Dios hace entre los gentiles, mostrándonos la verdad que luego Pablo desarrolla en sus cartas, de que el verdadero pueblo de Dios no son los descendientes de Abraham de la carne, no son los judíos de la carne, son todos los que creen en el Mesías, sean judíos o griegos. Ese es el verdadero pueblo de la fe. Ese es el pueblo, esa es la casa de Jacob con la cual Dios iba a hacer un nuevo pacto. Aquellos que creen en el Mesías, de la nacionalidad que sean. Y entonces tenemos la última intervención. Y esta intervención es la definitiva. Y después de esto ya no hay discusión. Y lo interesante es que no fue de un apóstol, fue de un anciano. ¿Sabe qué, hermanos? El ministerio de la palabra, los ancianos, pastores, obispos, lo mismo es. Debe ser considerado en alta estima. La palabra dice eso. La palabra dice que tenemos que tener en alta estima a los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que están dedicados a enseñar. Y una de las maneras en la que la palabra nos muestra la estima que Dios tiene de los ancianos es que finalmente el que dice la palabra final en este concilio no fue un apóstol, fue un anciano. Fue un pastor, Jacobo. Se levanta Jacobo, versículo 13, y comienza a hablar. ¿Y quién es este Jacobo? Es el mismo que también se llama Santiago, el mismo nombre. En inglés es James. Como el hermano James García de la iglesia de Van, que nos sabe visitar con el pastor Zach. Jacobo era hermano en la carne del Señor. Y esto es lo maravilloso. Los evangelios nos dicen que los hermanos del Señor no creían en Él.
pero luego creyeron. Y este Jacobo era hermano en la carne y llegó a ser un anciano de mucha autoridad en la iglesia. Él escribió la carta de Santiago, donde enseña que la verdadera fe da como resultado buenas obras. Este es el hermano del Señor. Y él se levanta y lo que él dice es la palabra final. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Jacobo? Mire, el argumento de Pedro fue basado en su experiencia. Pero ojo, cuando la experiencia, cuando algo que alguien vive y ve, no está fundamentado en la Escritura, es solo experiencia. Pero cuando alguien tiene una experiencia, vive algo, experimenta algo, pero está fundamentado en la palabra, ya no es solo experiencia, es testimonio de la obra de Dios. ¿La comprende? Y toda experiencia debe ser examinada a la luz de la Escritura. Por ejemplo, el otro día estábamos con mi hermano Andrés visitando el grupo de Macasto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los Macasto que fuimos a verles? Y ahí dice que Pedro está diciendo en su segunda carta, ¿no? ¿Era primera o segunda carta? Segunda carta, capítulo 1, de que él les predicó el Evangelio. Él está recordando a sus lectores que él y los demás apóstoles les predicaban el Evangelio, no siguiendo fábulas, no siguiendo inventos, sino como algo que él mismo experimentó. Y él recuerda que él estuvo en el monte de la transfiguración. Y él cuenta que él vio al Señor, cómo él se transformó en su estado glorioso, cómo apareció Moisés y Elías, pero inmediatamente que Pedro relata eso dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual les hacéis bien en estar atentos. Y habla de la Escritura. Habla que la Escritura es la palabra más segura y es la que avala y es la que confirma los verdaderos testimonios, las verdaderas experiencias. Pedro muestra su experiencia en la predicación con los gentiles. Saulo y Bernabé muestran lo que fue su experiencia en la predicación y la obra que Dios vieron, pero es Jacobo el que lleva toda la cuestión a la palabra de Dios. Es Jacobo con la sabiduría que Dios le dio, es decir, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Y sabe lo que dice Jacobo? Dice que todo lo que dijo Pedro estaba avalado por la Escritura. Entonces, no es que Jacobo está diciendo algo diferente, no es que el testimonio de Pedro y de Pablo y de ¿cómo se llama? Bernabé no fuera válido, es que eran testimonios válidos justamente porque estaban basados en lo que la Escritura había prometido. Y entonces lo que hace Jacobo es ir a la Escritura y decir: lo que Pedro nos contó de cómo Dios está salvando a los gentiles, cómo Dios le dio el Espíritu a los gentiles, eso es lo que los profetas dijeron que iba a ocurrir y es lo que está ocurriendo ahora. Y entonces él dice los profetas, se refiere a muchos, pero solo va a citar a uno, va a citar al profeta Amós. El profeta Amós ejerció su ministerio en el reino del norte. ¿Se acuerdan cuando vimos el panorama? Reino dividido, reino del norte, reino del sur. El reino del norte, ahí fue donde profetizó Amós. Y perdón que no me acuerdo el año, pero de nada sirve acordarnos mucho en qué año, pero él profetizó en contra de todos los pecados de Israel, y uno de los pecados era la injusticia social, de cómo los judíos ricos estaban aprovechando de sus hermanos necesitados. Y entonces él advierte que va a venir el juicio de Dios, y él es uno de los profetas que advierte de la invasión que iba a venir después de los babilonios, de los asirios y del cautiverio. Entonces casi toda su profecía es juicio, juicio, juicio. Pero al final de su profecía, al final, él da unas palabras de esperanza. Y él lo que va a citar es el capítulo 9, versículo 11 y 12 de Amós. Y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Está diciendo el profeta Amós,
¿Quién pronunció juicio al pueblo de Israel en el reino dividido, en el reino del norte? ¿Quién dijo que Dios iba a esparcirles? ¿Quién dijo que iban a entrar en cautividad? Pero ¿saben qué? En el futuro, Dios va a restablecer el reinado de David. El tabernáculo se refiere al reinado. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios está diciendo que David volvería a reinar? Está hablando del reinado de David. No está hablando de David. David murió y está en el Señor, en la presencia del Señor, pero aquí tiene relación con una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le había hecho a David? Mientras David estaba reinando, Dios le hace una promesa maravillosa. En esa promesa le dijo que iba a levantar un hijo de él, un descendiente, quien iba a reinar para siempre, quien iba a gobernar con verdadera justicia. Y ese rey es el Mesías. Y aquí hay algo interesante. Aquí lo que está diciendo Jacobo es que ahora llegó el tiempo de la restauración del reinado de Jacob. Está diciendo que ya vino este Mesías, que Jesucristo, el Señor, Él es el descendiente de Abraham, que iba a continuar con el trono de David, que iba a continuar con el trono de David. Y cuando eso ocurriera, decía el profeta Amós, ¿qué iba a suceder cuando Dios restableciera el trono de David? ¿Qué iba a suceder cuando viniera el Mesías a reinar? Dios llamaría a todas las naciones para que vuelvan a Él. Y esto es algo interesante. Aquí Amós no dice que Dios llamaría de los pueblos para que se unieran al pueblo de Israel. No, está diciendo para que vuelvan al Señor. Dios iba ahora a tomar en cuenta las otras naciones. No era necesario que los judíos, que los creyentes gentiles se circuncidaran. No era necesario que ellos se hicieran parte del pueblo de Dios, porque Dios llamaría a todos los pueblos para que vengan a Él. Lo que está diciendo Jacobo es esto. No tenemos que imponerle la carga de la circuncisión y de la ley, porque Dios ya decidió salvar a los gentiles. Esto es muy importante porque con la circuncisión los judíos entendían que el Mesías era el Mesías solo del pueblo de Israel. Y por lo tanto, para poder ser salvos por este Mesías, tienes que hacerte parte del pueblo de Israel. Si no, no puedes. Es como decir, si usted quiere ser salvo por el Cristo que nosotros predicamos, tienes que hacerte miembro de la iglesia. No, la palabra dice que Dios estaba llamando a los gentiles, a todos los pueblos para que vinieran a Él. Él estaba tomando esos pueblos, y en el Nuevo Testamento vemos después que ahí se nos muestra que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando todas las diferencias, el verdadero pueblo de la fe. Entonces esto es muy importante. Esta es la razón. Y esto que habla, vimos hablar acerca de la igualdad, vimos de la libertad, aunque no lo mencioné. Como Cristo nos salva por gracia, no es necesario someternos a la esclavitud de la ley, pensando que por nuestras obras seremos justificados. Somos libres de esa carga. Descansamos en Cristo. Pero aquí también va a terminar Jacobo hablándonos de la unidad del Evangelio. Termina sus palabras Jacobo, versículo 19, diciendo: en razón de lo anterior, en razón de que Dios decidió salvar por gracia a los gentiles, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. No molesten a los gentiles. No les inquieten, no les perturben esa maravillosa fe que ellos tienen en Cristo. Los gentiles se habían aferrado a Cristo, reconocieron cuán pecadores eran y encontraron el perdón en Cristo. No les pongan cargas, ellos están descansando en la gracia de Cristo. Lo mismo que nosotros, dice Pedro, ¿no? También seremos salvos por gracia. Y entonces dice Jacobo, no se les inquiete, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que él lo predique en las sinagogas donde él leído cada día reposo. ¿Qué son estas últimas palabras? En estas últimas palabras, Jacobo termina diciendo, ya basta, dejemos tranquilo a los hermanos gentiles. Pero por otro lado, también les va a hablar a los gentiles. Aunque les habla al pueblo de Israel, las últimas palabras están diciendo, listo, no vamos a molestar a los gentiles, no tienen que circuncidarse. Dios los salvó por gracia, pero ¿saben qué? Mandémosles estas normas a los gentiles. ¿Para qué?
para que también los gentiles entiendan que ellos tienen que lidiar con creyentes judíos. Y aunque los judíos tenían que humillarse, tenían que negarse a sí mismos. Aunque un judío valoraba mucho la circuncisión, valoraba mucho las tradiciones, las fiestas, los mandamientos, tenía que negarse a sí mismo y reconocer que si Dios salvó por gracia a los gentiles, tenían que aceptarlo. Pero también los gentiles tenían que entender que ellos tenían hermanos judíos, a los cuales debían respetar, y debían respetar la conciencia de ellos. Entonces, para que haya paz en ambos grupos, y sea una sola iglesia unida y en tranquilidad y en armonía, con la sabiduría que Dios le da, Jacobo dice, vamos a establecer solo estas cosas, vamos a pedirle estas cosas a nuestros hermanos gentiles. Y son cosas que, por un lado, tienen que ver con cuestiones culturales, pero también tienen que ver con cuestiones morales, que como paganos ellos debían abandonar. La primera cosa es, lo que se les pide, lo primero que se les pide es que se aparten de la contaminación de los ídolos. ¿A qué se refiere con esto? Resulta que los gentiles tenían la práctica de adorar muchos dioses, ¿no es cierto? Y a sus dioses sacrificaban animales y luego se comían la carne o la carne la vendían y la podían adquirir. Bueno, sabemos que los creyentes gentiles ya dejaron de adorar a esos dioses. De modo que más adelante Pablo incluso les dice a los creyentes gentiles que si tú compras esa carne, cómela si lo haces para Dios. Aunque ese animal fue sacrificado a un ídolo, sabemos que un ídolo nada es y que Dios es el verdadero creador. Lo que dice más adelante Pablo en sus cartas le va a decir a los gentiles, mira, no te preocupes por lo que fue sacrificado a los ídolos, porque aunque esa comida fue dedicada a un ídolo, tú sabes que Dios es el creador de esa comida y tú cómela para el Señor. Porque Dios es el autor. Digamos, un hermano me preguntaba, pastor, pero resulta que una familia mía hizo una comida por la confirmación de una sobrina, ya la primera comunión. Sí, le digo, puede ser que ellos lo hicieron, ya están festejando algo que nosotros no vemos en la escritura, pero ¿quién hizo esa fritada? ¿Quién hizo ese cerdito del cual sacó la fritada? ¿Quién hizo ese cerdo del cual sacaron el lado? Dios. Entonces cómalo para el Señor. Claro. Porque aunque esa comida fue sacrificada a los ídolos, por sobre los ídolos, es Dios que creó esa comida. O que creó los animalitos de donde sacaron la comida. ¿Me entienden, no? Entonces, de alguna manera, sabemos que no hay ningún problema, pero Pablo también dice que si eso va a afectar la conciencia de tu hermano, no comas. Y entonces eso es lo que está diciendo Jacob aquí también. Está diciendo a los gentiles, ¿sabe qué? Por amor a los judíos, para estar en la fiesta en paz con ellos, absténganse de comer sacrificado a los ídolos. No porque al comer eso estés pecando, porque sabemos que Dios es el creador. Es porque si un hermano judío te ve comer eso, la conciencia del hermano judío se va a ver afectada y nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Me comprenden? No, que para mí no hay problema, no, lo siento, para mí no pienses en ti, piensa en tu hermano. Lo mismo dice después al final que se aparten de ahogado y de sangre. La palabra en el Antiguo Testamento prohibía comer carne que no se le hubiera drenado bien la sangre. Carne con sangre. Y aunque eso no está muy claro en el Nuevo Testamento, si se puede o no comer sangre, el punto era que eso era un mandamiento muy importante para los judíos. Y estas reglas que da Jacobo no son reglas como para decir, si ustedes no se apartan, si ustedes no dejan de comer a los ídolos, carne sacrificada a los ídolos, si ustedes no se apartan de fornicación, si ustedes no se apartan de ahogado y todo eso, no pueden ser salvos. No estoy diciendo eso. Ustedes ya son salvos, pero hagan esto para estar en paz con los hermanos judíos. La unidad del Evangelio. Y finalmente les dice que se aparten de fornicación. Este término fornicación, esta palabra viene de una palabra griega que se llama la palabra porneia. La palabra porneia, de ahí viene la palabra pornografía, la palabra porneia incluía toda perversión sexual, relaciones ilícitas antes del matrimonio, adulterio, homosexualidad y cualquier desviación de la palabra de Dios. ¿Y por qué le dice esto? Bueno, porque los gentiles, los creyentes gentiles, habiendo vivido toda su vida en el paganismo, habían cosas que todavía necesitaban entender. Muchos de ellos vivían sin casarse, muchos de ellos mantenían relaciones sexuales libremente, porque esa fue la forma en que vivieron. Pero ahora que conocían el Evangelio, tenían que apartarse de esas cosas.
y vivir en santidad. Pero el punto central aquí es que, por un lado, el conocimiento de la ley, lo que está diciendo aquí es que no está diciendo que estas son normas que si no las cumplen no van a ser salvos. No es lo mismo que decían los demás. Está diciendo que si bien no hay que poner cargas a la sola gracia, que Cristo es suficiente para salvar, también el Evangelio me dice que yo debo vivir una vida que honra a Dios, pero también una vida que sea de bendición a mis hermanos. Al comienzo les dije que a veces malinterpretamos lo que es legalismo, ¿no? A veces decimos, tal persona dice que no hay que tomar alcohol, es un legalista. O otra persona dice, no, por ejemplo yo, no me gusta esto de los bailes y todas las cuestiones, eres legalista. No es legalismo. Yo no estoy diciendo que hay que hacer eso para ser salvo. Hay un hermano que dice, no, yo no como carne de cerdo. Incluso hay hermanos cristianos que no comen carne de cerdo por mandamiento del Antiguo Testamento, aunque no hayan sido judíos. Eres un legalista. No, eres legalista cuando piensas que eso se añade a la obra de Cristo para ser salvo. Pero hay ciertas cosas de las cuales nos abstenemos. Hay ciertas cosas que nosotros consideramos correctas, no para ser salvos, porque sabemos que son cosas que nos pueden tentar al pecado. Yo conozco hermanos muchos hermanos incluso les gustaría que no hiciéramos la cena con alcohol, porque ellos han tenido problemas con el alcohol. Algunos han salido del alcoholismo, y probar alcohol significaría despertar otra vez ese deseo descontrolado. Para otros, cierta vestimenta es más apropiada para servir al Señor, o prefieren vestirse de una manera más apropiada para el culto, porque de alguna manera, no porque estén pensando que por eso van a ser salvos, sino porque de alguna manera ellos saben que eso les puede ayudar a estar libres más de tentaciones. Eso no es legalismo. Es simplemente buscar aquello que sea mejor para nuestra edificación y aquello que traiga más armonía entre los hermanos. ¿Me comprenden? ¿Qué nos enseña el Evangelio aquí? Nos enseña que el Evangelio nos lleva a la unidad. Hermanos, si hemos sido salvados por gracia, ¿sabes lo que significa? Que somos muy valiosos para el Señor. Y tu hermano y tu hermana es muy valiosa. No vivas tu vida cristiana pensando solo en ti. A lo mejor lo que es para ti libertad puede ser de tropiezo un hermano. Piensa más en tu hermano que en ti. ¿Me comprendes? Yo puedo resumir que en este evento hemos aprendido a ver cómo el Evangelio es purificado. Y al ser el Evangelio purificado, nos lleva a tener la actitud y la forma de vivir correcta. Puedo resumir las siguientes verdades. Presta atención. Lo primero que podemos decir es que es necesario defender la suficiencia del Evangelio cuando éste es atacado. El Evangelio es nuestro tesoro. Como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha encargado la verdad. Debemos defenderla. Una de las maneras en que el Evangelio está atacado en el día de hoy es a través de la doctrina que cree en la pérdida de la salvación. Eso es un problema. Hay muchos en el día de hoy que creen en la pérdida de la salvación. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Cristo no es suficiente para salvarte. Que de alguna manera la salvación va a depender de ti. Eso no es correcto. La salvación dice que es por gracia y que Cristo nos preservará. ¿Que hay evidencias de que alguien conoce al Señor? Sí. Y que si alguien que dice conoce al Señor y vive en pecado demuestra que a lo mejor no es creyente, eso sí. Pero Cristo es suficiente. Y nosotros debemos conocer el Evangelio. Debemos predicarlo puro y sin añadirle nada. Me acuerdo que una vez yo estaba dando una capacitación y le decía a los hermanos cómo evangelizar, y le decía que la persona para salvarse tiene que oír el mensaje y creer en el Señor. Y una persona me dijo, ¿y la oración? ¿Qué? ¿No le va a hacer orar para que la persona reciba a Cristo? No, dice eso. La Biblia no dice que hay que orar para recibir a Cristo. La Biblia dice que hay que creer. Esa persona se enojó, se paró y no volvió más a la capacitación. Estaba tan aferrado a una práctica que la Biblia no pide, que me dio a entender de que esa persona pensaba que alguien no podía ser salvo. A pesar de haber creído, no podía ser salvo si no hizo la oración del pecador. He escuchado muchos predicadores, incluso de buenas doctrinas, incluso pastores que han sido estudiados en Instituto Bíblico de Buena Doctrina, que dicen, no es suficiente con creer, tienes que recibir. Y con recibir se refieren al hacer la oración. No añadamos nada al Evangelio. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero es que todo el mundo cree. No, no todo el mundo cree. Todo el mundo dice que cree. Pero los que creen de verdad se arrepentirán y entregarán su vida a Cristo. El Evangelio debe ser defendido. El Evangelio debe ser predicado puro, sin añadirle nada. Aunque Pedro y los misioneros apelaron al testimonio de la obra de Dios entre los gentiles,
Fueron las Escrituras las que dieron la palabra final. Tenemos el ejemplo de Jacobo. No es que los demás hicieron lo incorrecto, no. Se complementó. Juntamente con el testimonio de la obra de Dios, entre los gentiles que dio Pedro y los misioneros, la palabra de Dios fue la que confirmó todo y la que cayó toda discusión. Toda discusión debe ser analizada a la luz de la Escritura. Y toda, como dicen las confesiones antiguas, toda controversia debe ser resuelta por lo que dicen las Escrituras. Todo lo que nosotros pensamos hacer, todo lo que como iglesia queremos hacer, toda la forma de ver el ministerio, toda la forma de servir a Dios, todo tiene que ser hecho a la luz de la Escritura. Podemos inventar métodos, podemos idear maneras, pero es la Escritura la que dice cómo debemos servirle. En tercer lugar, el Evangelio nos trae igualdad, porque nos recuerda que todos estamos necesitados de la misma obra de Dios y de la misma gracia. Que al entender la igualdad del Evangelio, de que todos estamos necesitados de la misma obra de Dios, eso quita de nosotros todo orgullo, todo sentido de superioridad. Cuidado, porque muchas veces, en la medida que estamos entendiendo ciertas doctrinas, estamos entendiendo la palabra de Dios de manera más profunda, tendemos a mirar con menosprecio a aquellos que todavía no entienden esas verdades. ¿Y cuántas veces nos hemos menospreciado a hermanos de otras denominaciones porque quizás no comparten nuestro entendimiento de las doctrinas importantes, de la reforma y de todo? Todos llegamos a conocer a Dios y a la palabra por su gracia, la misma gracia. En cuarto lugar, el Evangelio trae libertad porque nos hace descansar en la gracia de Dios y no en el esfuerzo de nuestras obras. Si usted pasa todo el tiempo atormentado, no sabe si es creyente, no sabe si realmente Dios le salvó, es porque a lo mejor no está descansando en la gracia. Es Cristo el que te salva, es Cristo el que pagó por tus pecados. Tú tienes que creerlo. A lo mejor muchas personas de las que están viniendo aquí todavía no entregan su vida a Cristo porque piensan que no le van a poder cumplir. Entonces ya no estás creyendo en Cristo, se trata de confiar en Él. Cree que Él te va a salvar, cree que Él te va a cambiar tu vida, cree que Él va a cambiar tu corazón. Él es suficiente, Él lo puede hacer, tienes que descansar en Él. Descansa y deja que Él te salve. Y la última verdad es que el Evangelio nos lleva a la unidad, mostrando que los creyentes, sean gentiles o judíos, son valiosos y amados por Dios. Y por lo tanto debemos negarnos a nosotros mismos y tomar medidas para vivir en armonía. A veces tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, dejar de tener ciertas actitudes por el bien de nuestros hermanos. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, romper con nuestro orgullo y acercarnos a la persona y manifestarle nuestro cariño. Todos los creyentes necesitamos los unos de los otros y debemos dejar de pensar en nosotros y empezar a amar a nuestros hermanos. Todo eso es lo que el Evangelio nos enseña. El Evangelio nos salva, el Evangelio es el que predicamos. Y el Evangelio es nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y alabemos al Señor a través de una oración.